un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Lo que queda del día podcast. Este es el podcast y nos escuchas además en la radio, cada jornada, cada tarde en Cooperativa. Estamos junto a Ulises Altea, soy Paula Molina. Hablamos de semáforos, aquí en Lo que queda del día. La entrevista es con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, de su coordinación, de los nuevos semáforos, de cómo asegurarnos que funcionen cuando hay lluvia, por ejemplo, o vientos. De eso trata la conversación. Y luego hablamos de Estados Unidos, de Donald Trump, de su historia, con el escritor académico Jelani Kopp, quien ha estado en Chile como invitado de la Universidad Diego Portales. Es el decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Hablemos en jornadas marcadas por largos traslados, por algo de congestión en las calles, dependiendo de la hora a la que nos movilicemos, y del día de la semana de los semáforos, pero particularmente de los semáforos inteligentes. En Chile hay una actualización para la normativa que ya tiene 30 años en estas materias, y vamos a conversar de eso con Pedro Vidal, que es secretario ejecutivo de la Unidad Operativa del Programa Nacional de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Paula, buenas tardes. Aquí, muchas gracias por la invitación a conversar sobre este apasionante tema. Absolutamente, porque además determina buena parte de nuestros traslados, ¿no es cierto? La forma en que los semáforos se coordinan y ayudan a organizar la forma en que circulamos a través de la ciudad. Así que es una cuestión que afecta porque pasamos mucho tiempo en estos traslados, particularmente en ciudades como Santiago. Y lo primero que me llama la atención es esta normativa que tiene más de 30 años. Ya está actualizada. Lo que hay en movimiento es un proceso de modernización para ponerse al día con la ley, o una ley que hay que ir modificando. No, lo que se modifica son especificaciones técnicas, normas. En general, todo lo que es semaforización está de alguna forma regulado por el capítulo 4 del Manual de Señalización de Tránsito, que es un capítulo que está enfocado en la semaforización. Pero aún así, el propio capítulo dice que tanto para procesos de instalación y materialidad de nuevos semáforos, por ejemplo, tienen que hacerse los proyectos y los estudios respectivos revisados y aprobados por la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Entonces nosotros somos como los responsables por ir actualizando estas normas y estos estándares técnicos que, como bien dice Paula, han pasado ya 30 años. Sabemos que las tecnologías han crecido y mejorado de una manera importantísima, y también los patrones de comportamiento de la gente han ido modificándose. Por ejemplo, uno de los aspectos que a nosotros nos preocupa mucho tiene que ver con lo que nosotros técnicamente llamamos la continuidad operacional. La continuidad operacional en el caso de un semáforo es que siempre esté encendido y operativo y entregando y dando los tiempos de verde que corresponden. Y muchas veces, ahora sobre todo que a veces tenemos como eventos climáticos extremos, se han producido, por ejemplo, cortes de energía, y estamos procurando en estos nuevos estándares incorporar sistemas de baterías con respaldo de energía para que los semáforos sigan operando, que en el caso, por ejemplo, de cortes en las telecomunicaciones, porque gran parte de los semáforos en las diferentes regiones están conectadas a un sistema de control de tráfico, y esa conexión se basa en las telecomunicaciones. Entonces, cómo fortalecemos y aumentamos la resiliencia de las telecomunicaciones, ¿ya? Entonces, uno de los aspectos tiene que ver con mejorar esa continuidad operacional. Lo segundo es que nos tenemos también que preparar para el futuro, porque perdona, pero cuando tú dices continuidad operacional, esto es básicamente que no se apaguen los semáforos, ¿no? Porque eso claro, que no se apaguen, claro, y enoja mucho, lamentablemente, sí. A veces con mucha lluvia y a veces con bien poca, pero con harto viento, en fin, lo primero que hace es que se apagan los semáforos. Y todos sabemos los semáforos que se apagan. Entonces, lo que, o en general, me da la impresión a mí que hay algunos semáforos que se tienden a apagar más seguido que otros, pero eso tiene que ver con de qué manera tú fortaleces esa capacidad, como en lo concreto, ¿qué es lo que
Claro, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo dentro de las especificaciones nuevas, estamos explorando e iniciando nuevas materialidades, por ejemplo. ¿Ya? Uno de los elementos que nos ha golpeado bastante fuerte es el robo de cables, las vandalizaciones. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos que el semáforo sea más robusto en eso? ¿Qué tipo de materialidad podríamos incorporar en eso para que eso no ocurra con la frecuencia? Y si hay cortes de energía, por ejemplo, ¿cómo respondemos para que el semáforo siga operando con cortes de energía? ¿Y cómo podría seguir operando? Porque yo entiendo que cambiar el material, uno ha visto algunos semáforos como más robustos que otros. Eso da la impresión de que ya se ha hecho, como que la carcasa está más reforzada, como que la estructura es mejor, qué sé yo. Pero ¿cómo haces que funcionen cuando, por ejemplo, hay un corte de energía eléctrico? ¿Puedes? Mira, son dos cosas que ahí las tecnologías nos han ayudado harto. Por ejemplo, ahora los semáforos esencialmente son con LEDs. Antes eran lámparas halógenas, ahora son con LEDs, ¿ya? El consumo de la energía con semaforización LED es un 20%, o sea, nos ahorramos un 80% de energía al pasar a tecnología LED. Como nos ahorramos mucha energía, entonces se abre la posibilidad a poder instalarle al semáforo baterías que permitan que esas baterías le entreguen energía al semáforo cuando no exista energía eléctrica. ¿Ya? Ya. Entonces, el paso de pasar de semáforos con lámpara halógena a semáforos con luces LED ha significado, entre otras cosas, que nos permite esa baja importante de consumo al hecho de poder incorporar baterías que le den mayor operación al controlador y al semáforo. Ah, perfecto. O sea, como bien simple, gasta menos y por lo tanto puede tener un sistema de respaldo que dure más. Exactamente, y que lo hace viable, porque antes, imagínate, teníamos 16 lámparas que están funcionando en una intersección, en la más chica, y soportar eso con ese consumo necesitaríamos un montón de baterías. Entonces ahora no, ahora con la tecnología LED podemos apuntar a baterías que ya incluso son bastante más pequeñas que la antigua, entonces nos da una posibilidad de ir haciendo esas mejoras, pero para que sean obligatorias tenemos que ir adscribiéndolas a estas especificaciones técnicas y a estos estándares y normas que nosotros tenemos. Perfecto. Pero o sea, en el fondo, transformar las buenas prácticas en normas. Ya. Ahora, desde el punto de vista de la experiencia del usuario, el semáforo es de ese tipo de tecnologías que cuando las notamos es porque están funcionando mal, ¿no? Ya sea porque sepan, o si no, son como invisibles para nosotros. Una expresión muy coloquial respecto a los semáforos es como, este semáforo está mal coordinado, ¿no es cierto? Cuando sentimos que el semáforo, en vez de hacer fluir el movimiento de los automóviles, de los buses, de alguna manera lo va como interrumpiendo. Así es. Eso puede ser, digamos. ¿Cómo ustedes abordan eso? ¿Cuánto se puede coordinar? ¿Cuánto se puede determinar cómo se mueve una ciudad? ¿Cuántas herramientas tienen ustedes para operar los semáforos? Mira, es súper interesante la pregunta porque hay varios elementos ahí. Lo primero es que, como había dicho hace poquito, el semáforo se conecta al centro de control y nosotros desde el centro de control podemos cambiar las programaciones en tiempo real. ¿Ya? Entonces, cuando se puede cambiar la programación en tiempo real, a veces incluso los propios colegas de la radio nos levantan información y uno escucha la radio y dice, mira, está el problema en tal lugar. Entonces, uno tiene un sistema de sensores que nos está entregando información, pero las ciudades son bastante grandes. Entonces, vamos analizando y trabajamos en conjunto también con Carabineros. Entonces, tenemos el control de semáforo en tiempo real y podríamos ir haciendo ajustes. Estos ajustes se pueden ser referidos a una contingencia en particular o directamente vamos revisando la programación permanentemente de cada semáforo para que vaya operando, ¿ya? Pero muchas veces la línea de telecomunicaciones fallan y el semáforo empieza a operar con sus tiempos, por así decirlo, locales que tiene configurado en su equipamiento local, y esos no son exactamente los mejores tiempos de lo que nosotros hemos ido trabajando en el centro de control. Entonces se produce una descoordinación, y tú comprenderás que cuando está todo, por ejemplo, un eje coordinado y uno se desconecta o empieza a operar con una lógica sin conexión, se nota inmediatamente y el efecto que produce la sincronización y coordinación de semáforos es notorio. Entonces, tenemos tal nivel de flujo que cualquier cosita pequeñita se nota
nota harto. Pero Pablo, también hay otro elemento importante porque fuera del tema de la eficiencia y las demoras de los vehículos, el semáforo esencialmente también es un elemento de seguridad vial. ¿Ya? Y cuando hablamos de seguridad vial está el automovilista, está el transporte público, el ciclista, el peatón y no olvidemos también el transporte de carga. Entonces, las autoridades en general definen una prioridad de lo que esperan del transporte y la movilidad en una zona o en zonas específicas de la ciudad. Hay zonas, por ejemplo, donde se define que la prioridad la tenga el peatón, en otras el ciclista, en otros ejes relevantes de la ciudad, por ejemplo, el transporte público. Entonces, la semaforización no siempre responde solo a términos de eficiencia, sino también a términos de prioridades de la movilidad que se quiere y que se quiere, en el fondo, implementar y construir en la ciudad. Cuando me hablabas, y me parece fascinante que ustedes vayan reaccionando a lo que van observando a través de las cámaras, me imagino, pero también a lo que escuchan en las radios y a las señales que les llegan desde distintos lugares. La comunicación con los semáforos, Pedro, no sé si la contaste, si yo no la capté bien, pero es a través de qué forma, es a través de fibra óptica, a través de radio, a través de 5G. ¿En qué se basa la red de comunicación en los semáforos? Mira, nosotros usamos en el fondo los diferentes medios disponibles, dependiendo de la criticidad del semáforo, de los recursos disponibles, de los tiempos que tenemos de repente para poder implementar estos proyectos semafóricos, pero tenemos, por ejemplo, en varias regiones estamos llegando con fibra óptica a cada semáforo. En otras regiones y en otras zonas de diferentes ciudades utilizamos enlaces cableados de cobre para llegar, así como cuando antes nos llegaba la internet a la casa, porque ahora está llegando fibra. Entonces, así como llegaba el par de cobre de repente el teléfono y uno ponía el módem, también algo similar, existe ese par de cobre para los semáforos, y hemos hecho últimamente exploraciones también con redes privadas que operan o que funcionan en 4G y en 5G, como también un sistema de respaldo. Entonces, los requerimientos de comunicación o telecomunicaciones que tienen los semáforos son bastante bajitos, no requiere mucho ancho de banda, pero sí necesitamos ciertos niveles de seguridad. Entonces, ahí tenemos de todos los sabores y hay un potpourri de soluciones tecnológicas asociadas al mejoramiento de las telecomunicaciones de los semáforos. Pedro, una de las aplicaciones donde uno más rápidamente pensaría en inteligencia artificial sería la gestión, por ejemplo, de los semáforos en una ciudad. Así ¿Eso es. se está ocupando ya? Sí, mira, haciendo nosotros el análisis, porque fíjate que en los ámbitos de operaciones, particularmente en la operación de transporte y movilidad y gestión de tránsito, que es lo que nosotros hacemos como OCT, vemos 3 espacios de potencial uso de la inteligencia artificial. Lo primero tiene que ver con la sensorización, es saber lo que está pasando. Entonces, imagínate que tenemos más de 300 cámaras nosotros en la ciudad, por ejemplo, de Santiago, y si yo tuviese un proceso de inteligencia artificial que revisara esas cámaras, entonces podría saber lo que está pasando, medir ciertas variables y automatizar ciertos procesos. La otra aplicación de la inteligencia artificial tiene que ver ahora con el automatismo, es decir, que en función de esos datos que llegan, ¿cuál es la mejor decisión? ¿Qué tiempos le asigno yo al semáforo? ¿En qué momento? ¿Ya? Y ahí eso ya tiene que ver con inteligencia artificial en las decisiones en función de los datos que se reciben. Y también estamos viendo inteligencia artificial después que cuando ya pasan los problemas de tráfico en el día, nosotros tenemos que tomar toda esa información y procesarla y analizar aquellas problemáticas que son recurrentes y que requieren una atención nuestra. Entonces, ¿dónde están esas oportunidades? Como UCT, por ejemplo, estamos participando de un proyecto súper innovador que estamos trabajando con Google, que se llama Greenlights, y Google nos notifica, sin entregarle ni un dato a ellos, nos notifican dónde hay una oportunidad de mejora en la ciudad de Santiago. En este caso está operando solo en la ciudad de Santiago. Y nos dice, mire, en tal semáforo vemos que si usted mejora 3 segundos a este movimiento, usted va a lograr una mejora completa y global de menos tiempos de espera en esta relación o en esta proporción. Y estamos también revisando eso.
se nos abre un mundo de posibilidades con la inteligencia artificial, pero tenemos que ser súper responsables también de ese uso. Para poder usarla, precisamente necesitamos hacer las mejoras de los estándares, o sea, ir adaptando la tecnología que tenemos actualmente para ver cómo se adopta la inteligencia artificial en estas distintas materias que he mencionado. Por ejemplo, podría ser que las telecomunicaciones pasan a ser ahora un tema más crítico de lo que es hoy, o derechamente tenemos que modificar algunas prestaciones que podrían entregar los dispositivos electrónicos que operan y controlan los semáforos localmente. Entonces estamos precisamente revisando una serie de elementos que nos habiliten a poder ocupar estas tecnologías. Estamos hablando de, como bien decías Paula, inteligencia artificial, analítica, big data, internet de las cosas y también las tecnologías aplicadas a las materialidades, el uso de 5G, por ejemplo. O sea, hay un conjunto de tecnologías que ahora nos están dando un campo de trabajo muy interesante y entendiendo también que por lo menos lo que hemos visto en otros países a través de algunos estudios que hemos realizado como de campo, existe como una convergencia tecnológica en las ciudades. Es como pensar, por ejemplo, que en seguridad también usan cámaras, nosotros en tráfico también usamos cámaras, entonces, bueno, nos podríamos poner de acuerdo y en vez de estar invirtiendo los dos en cámaras y a veces en el mismo punto, pongámonos de acuerdo y veamos cómo podemos en conjunto usar ese recurso. Entonces, estamos empezando a conversar. Claro, y un tema de costos, pero también de aprovechar lo que otros ya tienen instalado. Entonces, ahí estamos haciendo como precisamente toda esa revisión, poniéndonos al día, pero por sobre todo, tratar de prepararnos para el futuro. Bueno, se sabe también que viene el vehículo autónomo, ya no sé si en 5, 10 o 20 años, y ahí cómo estamos trabajando, porque son temas complejos, y nuestras ciudades ya tienen una base instalada, entonces hacer la transformación es un proceso lento, entonces hay que partir, o sea, tiene un sentido de urgencia. Pero hay tantas cosas para preguntarte, las ciclovías, en fin, hay mucho, así que desde ya te dejo invitado. Estaba pensando en las luces blancas que están incorporando en algunos semáforos en Europa, ¿no? Una cuarta luz que tiene que ver con, por ejemplo, ¿no? Los vehículos autónomos. Así que desde ya, invitado para una nueva conversación respecto a los semáforos. Esperamos que aguanten bien las lluvias del invierno, el otoño, que ya está acercándose. Y muchísimas gracias por esta conversación sobre de qué manera Chile y los semáforos inteligentes se van poniendo al día con las actuales condiciones en las cuales circulamos en las ciudades en el país. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Paula. Saludos a todos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Pedro Vidal, el secretario ejecutivo de coordinación de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, ya estaba conversando con nosotros en Cooperativa. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Seguimos en lo que queda del día, donde hay muchísimo interés por el pop coreano, pero hay una historia policial, judicial, que se está mezclando en estas áreas y tiene que ver con Bang Si-hyuk, que es considerado el creador de BTS. Es director de la empresa Hive y podría ser detenido. La acusación es de presunto fraude. La policía lo acusa de haber dicho a los inversionistas el año 2019 que él no tenía planes de abrir su empresa al mercado. En realidad sí tenía esos planes y estaba preparando todo aquello. De acuerdo a la investigación, algunas de las personas, engañadas por la información maliciosa que le había entregado Bang Si-hyuk, vendieron sus acciones. Y con eso, el acusado se ganó unos 200.000 millones de wons, cuando Hive finalmente sí salió al mercado el 2020. Bang niega haber hecho nada ilegal, pero el caso sigue en curso y ha tenido algunos giros judiciales y policiales muy espectaculares, activos, congelados, allanamientos y una posible orden de arresto en camino. Bang Si-hyuk tiene 53 años, no ha podido salir de Corea del Sur desde agosto, cuando se dictó esa restricción, y continuaba desarrollándose esta investigación. La empresa hoy vale miles de millones, impulsada, entre otras cosas, por el éxito global de BTS, que además acaba de retomar una gira mundial después de casi 4 años. Y esa gira ya elevó
el valor de la compañía que está en la investigación. El acusado comenzó como compositor, cofundó la empresa JYP Entertainment en los años 90 y luego creó su propia empresa que terminaría siendo HYBE. Con BTS logró éxitos absolutamente globales. Así que la historia de su caída y su eventual detención está tomándose los titulares en torno ya no al pop coreano, pero sí a la industria que se mueve alrededor de su pegajoso, atractivo sonido. Y eso también es parte de lo que queda del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablamos a esta hora con el decano de la Universidad de Columbia en Nueva York. El decano Jelani Cobb es historiador, es periodista, es autor de distintas publicaciones y está a cargo de una de las escuelas de periodismo más importantes de Estados Unidos y probablemente entre las más destacadas del mundo. En tiempos en los cuales la libertad de expresión está en juego en muchísimos lugares del mundo, en momentos en los cuales vemos como las democracias avanzan hacia derivas autoritarias, en un mundo donde el peso de Estados Unidos se hace sentir de distintas formas, con un multilateralismo bajo amenaza. Vamos a conversar de estos y otros temas con alguien que tiene la mirada del día a día del periodismo, pero también la mirada más extensa de la historia como historiador. Dean Jelani Cobb, welcome to Cooperativa Radio. Thank you. Decano, bienvenido a Cooperativa, bienvenido a esta conversación, que me gustaría partir hablando del presente, de lo que se está viviendo en estos días. Estamos viviendo en medio de una guerra y sus consecuencias, de una sensación general respecto a que es muy difícil predecir qué traerá cada jornada en materia del orden internacional. Y parte de esa inestabilidad está muy relacionada con Estados Unidos y su actual gobierno. ¿Cómo ve usted estos tiempos? I think my assessment of it is, like that of many people, which is that it's a very difficult time and a very turbulent time. Creo que valoro esta situación tal como la valoran muchas personas. Estamos en un momento muy difícil y turbulento. Es un momento en el que el periodismo además se ha visto desafiado de maneras que la gente quizás no esperaba o en una medida en la que no se había previsto. Por eso es aún más importante que continuemos haciendo nuestro trabajo como periodistas. Usted dice la prensa tiene que seguir haciendo su trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Pensando en la forma en que, por ejemplo, la prensa es tratada en Estados Unidos, con amenazas de acciones legales en su contra, demandas que se presentan contra los medios, contra periodistas. ¿Cómo se trabaja a diario en ese ambiente, en esas circunstancias? Yes, and I also think that I'm a big advocate for the news media working together and uniting around the cause of a free press. Es cierto, yo soy un gran defensor de que los medios de comunicación trabajen juntos y se unan en torno a la causa de la libertad de prensa, porque creo que esa es la única manera de sobrevivir en este entorno. Y hasta ahora hemos visto demandas, acoso e intimidación. Hemos visto todo tipo de tácticas destinadas a dificultar el trabajo de la prensa. En mi caso siempre he dicho que cuando se ataca a una organización, esa organización debe recibir el apoyo de los otros medios de comunicación. Pero es algo que no hemos visto mucho en la prensa estadounidense desde el comienzo de la era Trump. Something that we have not seen a great deal of in the American press since the beginning of the Trump era. Decano Jelani Cobb, me gustaría preguntarle, ¿en qué cree que se distingue, se diferencia este segundo mandato del presidente Donald Trump de su primer periodo de gobierno? Well, in the first term, Trump had ambitions that were often thwarted by the people around him. There were people who were more familiar with the establishment than he was. En su primer mandato, Trump tenía ambiciones que a menudo se veían contenidas por la gente que lo rodeaba. Había gente que estaba más familiarizada con la institucionalidad que él. Había gente que entendía cómo funcionaba Washington. Y había gente que creía en las instituciones y en los límites. Obviamente no fue una situación ideal. Hubo muchas cosas que sucedieron en el primer gobierno que sobrepasaron los límites de lo que debería tener lugar dentro de una democracia adecuada.
pero había gente que entendía lo que estaba en juego. Esta vez hay mucho menos gente frenándolo y en cambio más gente facilitándole las cosas. Por eso ha podido avanzar tan rápido. En su primer año en el cargo hemos visto una cantidad increíble de turbulencias y una cantidad enorme de órdenes ejecutivas y de ataques contra diferentes áreas del país. También una política de inmigración muy divisiva que ha entrado en vigor y muchas cosas que probablemente van contra la Constitución. Pero parece que hay mucha menos gente a su alrededor dispuesta a cuestionarlo o a intentar frenar la máquina. But there seem to be far fewer people around him who are going to raise objections or to try to slow down the machinery. Ok, ¿y qué tan sorprensivo ha sido eso, sorprendente, para una persona que, por ejemplo, como usted, que sabe de historia, que ha escrito mucho sobre la historia, que sabe mucho respecto al devenir de Estados Unidos? ¿Qué tan nuevo es un fenómeno como el de Trump? ¿Le recuerda algunos momentos previos en la historia de Estados Unidos? There's some parts of the Trump phenomenon that are new, and there's some parts that are rooted in very old history. So there have been populist demagogues in American history ever since the founding of the country. Hay aspectos del fenómeno Trump que son nuevos y otros que tienen sus raíces en una historia muy antigua. Ha habido demagogos o populistas en la historia estadounidense desde la fundación del país. De hecho, a los fundadores de Estados Unidos les preocupaba mucho que surgieran personajes así. Así que si miráramos la historia estadounidense, podríamos encontrar muchos ejemplos de hombres como Trump que actuaron con sus prejuicios y sus intolerancias, su ira y el tipo de desprecio que él ha inyectado en la vida política y pública estadounidense. Pero no habíamos visto esto desde la oficina de la presidencia en términos generales, y no lo habíamos visto alineado con un movimiento tan amplio y poderoso como el que él tiene. Eso es nuevo. Además, no habíamos visto un fenómeno similar conectado a un movimiento global, donde hay muchos otros hombres como él, porque en su mayoría han sido hombres, que han llegado al poder en otros países alrededor del mundo, utilizando una retórica similar y las mismas formas de manejar la opinión pública. No hay un precedente para eso que yo pueda encontrar con facilidad en la historia estadounidense. Men like him has been mostly men rise to power in other countries around the world, utilizing similar rhetoric and similar attempts to sway public opinion. And so I think those things are there's not a precedent for that I can easily find in American history. Y de vuelta al papel de los medios de comunicación, Gina Nicop, volviendo al papel del periodismo, porque usted mencionó algunas de las amenazas que enfrenta la prensa, algunos de los desafíos, pero me gustaría preguntarle por la misión de los medios hoy, en ese contexto. Our mission is what it always has been. We, are not at war with the president. The president may be at war with the media. Creo que nuestra misión es la de siempre. Nosotros no estamos en guerra con el presidente. Puede que el presidente esté en guerra con los medios de comunicación. Me gusta la declaración de mi amigo Marty Baron, que fue editor jefe del diario The Washington Post. Dijo que él está en guerra, nosotros estamos trabajando. Tenemos la responsabilidad de informar al público, de exigir que el poder rinda cuentas, de dar voz a quienes no la tienen, las clásicas cosas que se espera de la prensa. No creo que nada de eso haya cambiado. Las circunstancias en las que trabajamos se han vuelto más difíciles y más volátiles, pero el trabajo es el mismo. Me gustaría llevarlo a los desafíos de la universidad, ¿no es cierto? En una universidad tan importante como la Universidad de Columbia, ustedes vieron varias situaciones bien complejas. Las tensiones del mundo han entrado con mucha fuerza, siempre ha sido así, pero han entrado con mucha fuerza también a los campus universitarios. Para usted, ¿cuál es el papel de las universidades, el papel de la enseñanza en este contexto? Columbia University is a global university, and that's wonderful. One of the things that it does mean, though, is that often conflicts that begin in other places around the world
La Universidad de Columbia es una universidad global, eso es maravilloso. Sin embargo, una de las cosas que esto implica es que a menudo los conflictos que comienzan en otros lugares del mundo llegan a nuestro campus. Y ese fue el caso después del 7 de octubre, cuando tuvimos grandes protestas y grandes contramanifestaciones en torno al 7 de octubre y la posterior guerra en Gaza. Y tuvimos que encontrar una manera de manejar eso y de intentar hacer lo que se supone que deben hacer las universidades, que es educar, producir conocimiento y operar en favor del interés público. Creo que eso es similar al periodismo, en el sentido de que nuestra responsabilidad sigue siendo la misma, pero las circunstancias en las que lo hacemos se han vuelto más difíciles. Hemos visto cómo esta administración presidencial penaliza a las universidades, hemos visto que se elimina financiamiento y hemos visto ataques contra profesores y programas educativos, todo eso. Y creo que una de las cosas de las que realmente debemos hacernos cargo es de la defensa de la libertad académica y la libre investigación. Si no podemos hacer esas cosas, entonces no tiene sentido tener una universidad. Todos nosotros como líderes en la educación superior tenemos que defender nuestro derecho a investigar, a hacer preguntas y a seguir nuestra curiosidad con la esperanza de poder producir nuevos conocimientos. Además, tenemos que crear entornos que, en la medida de nuestras posibilidades, protejan la seguridad y el bienestar emocional de nuestros estudiantes en el campus. The safety and emotional well-being of our students on campus as well. Decano, usted está en Chile y entre las actividades que realizó, visitó la Biblioteca Nacional y mencionó en su discurso que había sido muy importante esa visita, que había sido importante para usted ver los periódicos, la imprenta de la Aurora de Chile. Hizo una mención muy, muy bonita a esa visita, así que me gustaría que compartiera algo de eso con nosotros. So it was an amazing treat to be able to visit the National Library and to see the very impressive photographic archive that they have there. Fue un verdadero placer visitar la Biblioteca Nacional y ver su impresionante archivo fotográfico y también ver los archivos de periódicos de todo el mundo y de hace más de 100 años. O el hecho de que tenga la imprenta que prestaron al Museo de la Revolución de los Estados Unidos en Filadelfia. Esta imprenta data creo que de 1811 o 1812. Todo esto me parece fascinante, sobre todo mi faceta de investigador histórico. Me encantó poder verlo. Creo que es un recurso maravilloso que el pueblo chileno tiene en su Biblioteca Nacional. Really enjoyed being able to see that, and I think that it's a wonderful resource that the people of Chile have in your National Library. Estamos conversando con el decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York, con Jelani Cobb. Finalmente, me gustaría preguntarle, no como decano, sino como historiador, ¿qué cree que puede enseñarnos la historia sobre los tiempos que vivimos? Porque a veces pensamos que vivimos en tiempos muy complejos, y es así, con desafíos enormes en muchas áreas distintas. Así que, como historiador, ¿qué lecciones del pasado cree que podrían ser útiles para el presente? I think it's really important, to be able to look at history and understand that we're not the first generation of human beings to face difficulty. Creo que es realmente importante poder mirar a la historia y entender que no somos la primera generación de seres humanos en enfrentar dificultades y que quienes vinieron antes también tuvieron problemas, a veces incluso mayores que los nuestros, y también de alguna forma descubrieron cómo salir adelante. Y aunque puede ser en parte desalentador que cada generación enfrente distintas versiones de los mismos problemas o similares, siempre me ha parecido inspirador pensar que el ingenio de la humanidad y de quienes vinieron antes fue justamente encontrar soluciones y dejarnos un ejemplo para que nosotros también podamos hacerlo. It's an excellent reminder. Dean Jelani Cobb, thank you so much for this interview. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hace millones de años, los océanos estaban repletos de gigantescos depredadores. Estaba el mosasaurio, un enorme reptil marino con dientes afilados, grandes tiburones, y ahora sabemos, de acuerdo a un estudio recién publicado, que había también pulpos colosales y con mandíbulas poderosas para aplastar a sus presas. Los pulpos, los calamares gigantes, han sido parte de la mitología y de los
relatos antiguos hace siglos. En la mitología nórdica se hablaba del kraken, una criatura gigantesca capaz de hundir un barco con sus tentáculos. Lo que sabemos ahora es que hubo pulpos que llegaron a medir casi 20 metros y que rivalizaban con los grandes superdepredadores de su tiempo. A través de innovadoras técnicas de reconstrucción de fósiles se ha logrado revelar los restos de 2 especies extintas ya, pero que quedaron en sus huellas atrapadas dentro de grandes rocas. Eran más largos que un bus y generaban muchísimo temor. No esperaba encontrar un pulpo de esta magnitud, afirmó uno de los investigadores, el zoólogo del Instituto Español de Oceanografía, Fernando Ángel Fernández Álvarez. Ahora tenemos la prueba de que ellos vivieron en el pasado. Estos gigantescos leviatanes blandos los han llamado, probablemente se alimentaban de presas crujientes como camarones y langostas. Yo pensaba que los pulpos eran animales extraordinarios, dijo el jefe de la nueva publicación, que se llama Yasuhiro Iba, pero esto me ha convencido aún más de su singularidad. Los hallazgos son notables porque los pulpos no suelen conservarse bien. Los fósiles se generan habitualmente a partir de huesos y de otros materiales duros, pero una criatura como el pulpo, que está compuesta casi en totalidad de tejido blando, ha sido más difícil de encontrar. Hay muy pocos registros, son muy escasos y por eso no los hemos comprendido bien. Pero ahora sabemos de que existieron gigantescos pulpos y que dejaron sus huellas, que solo hoy podemos leer. Y esto también es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.